¿Qué tal, Gerson? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias ahí por la diferencia. No, sí, es un gusto. Así que, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ahí haciendo mi tarea. La vez pasada, la última vez, pues usted hizo mención de cuestiones aristotélicas y que la cual yo no soy filósofo, yo no estaba muy familiarizado con esos términos, ni con Tomás de Aquino, lo que él pensaba de la Trinidad, pero leí un poco y traté de comprender un poco la nomenclatura esa para que podamos entendernos un poco mejor y seguir el tema. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que aprendió o qué es la duda que tiene ahora? Sí, digamos, o leí más bien dicho el concepto de la Trinidad o la filosofía de Tomás de Aquino acerca de la Trinidad, donde hace la analogía que está Dios, su pensamiento y el amor que tiene a sí mismo, y de ahí saca una analogía de de la Trinidad. Sin embargo, yo sigo pensando de que hay una contradicción lógica en el concepto de la Trinidad. La última oportunidad yo hice ver de que había una contradicción en el tiempo, que si alguien es hijo, pues si el padre es la causa y el hijo es el efecto, pues necesariamente la causa tiene que ser antes que el efecto y no podían ser coeternos. Y eso es una condición de la Trinidad, que son coeternos. Entonces yo expuse esa contradicción que yo notaba en el concepto de la Trinidad, pero digamos, para no atascarnos ahí y pasar a la siguiente parte que yo la considero aún más importante, que es acerca del ser, que me parece que el ser es más importante que el tiempo. eh, Sigo viendo esta contradicción en la Trinidad que es, en mi opinión, aún mayor, porque digamos, la esencia de un hijo o el concepto de un hijo es que un hijo necesariamente tiene que ser generado. O sea que podríamos decir que un hijo no puede existir por sí mismo, sino que necesariamente tiene que ser generado por un ser, por otro ser. Y podríamos armar un silogismo lógico acerca de eso. Decimos, un hijo necesariamente no existe por sí mismo. O sea, un hijo no existe por sí mismo. Jesús es hijo. Por tanto, Jesús no existe por sí mismo. Pero en el concepto de la Trinidad, que es un solo Dios, entonces ya en la unidad tendríamos que decir que este Dios existe por sí mismo, pero a la vez no existe por sí mismo, habiendo ahí una contradicción lógica, porque una de las condiciones para que sea lógico es que algo no puede ser y ser a la vez, sino que necesariamente en esas premisas, pues hay una que es Disculpe falsa. que me interrumpa, no le entendí esto último. ¿Me lo puede repetir? Sí, Eso de existe y no existe, esa parte me perdí ahí. ya. Sí, como un hijo no puede existir por sí mismo y Jesús es hijo, por tanto, Jesús no puede existir por sí mismo. Pero Yahvé sí existe por sí mismo. Entonces, como en el concepto de la Trinidad es que son uno solo, entonces ya en la unidad estos conceptos son contradictorios, porque en la unidad tendríamos que decir de que Dios o Yahvé sí existe por sí mismo, pero Jesús no existe por sí mismo. Y como son solo un ser, no puede ser que sí exista por sí mismo y no exista por sí mismo a la vez. Ujú. Entonces hay una contradicción en el ser ahí, porque algo no puede ser y ser a la vez. Lo que pasa está que usted lo está viendo del punto de vista humano y usted parte del punto de vista que justamente en Dios se aplica hasta cierto punto, pero no todo, ¿no?
le voy a poner esta analogía, ¿no? Nosotros en Argentina, nosotros en Argentina tenemos el servicio militar. El servicio militar, por ejemplo, los cadetes tienen un papá militar, un papá militar, ¿no? Y muchas veces los cadetes que tienen un papá militar, ellos son más viejos que su papá del punto de vista de edad. ¿Por qué se los llama papá militar? Se los llama porque son aquellos que los cuidan dentro de la fuerza militar, por ejemplo, que son aquellos que, por ejemplo, entre los oficiales, ¿no? Uno los tiene que tratar de usted y uno les tiene que mostrar respeto. En cambio, al papá militar, así le llaman, ¿no? Uno lo puede tutear y uno puede tenerle confianza, ir a contarle los problemas, o sea, es como más el amigo, digamos, ¿no? Ese es el punto de vista, ¿no? Entonces, ahí no estamos hablando de una paternidad que es justamente una paternidad de la generación, sino que estamos hablando de una paternidad militar, que es muy distinta a la generativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escritura, cuando nosotros decimos, bueno, Dios desplegó la fuerza de su brazo, Dios no tiene brazo. Entonces uno dice, bueno, en realidad, si Dios realmente desplegó la fuerza de su brazo, entonces no es Dios, porque desde el punto de vista filosófico, Dios tendría composición de materia y forma, pasaría de la potencia al acto. Pero se está hablando de manera metafórica en ese caso. No se está diciendo que Dios tiene brazo, sino que está diciendo que Dios es omnipotente desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, dicho todo esto, por ejemplo, ¿usted piensa que Dios tiene el poder para hacerse hombre? Mi pregunta. Como para responder lo que viene después, ¿no? ¿Tiene Sí, Dios ese poder o no lo tiene? caemos en la discusión anterior que tiene el poder, pero que si lo haría dejaría de ser Dios. Yo creería que no. En este caso, Dios puede tomar naturaleza humana sin dejar de ser Dios, porque justamente Dios no se autodestruye, sino que toma otra naturaleza. De hecho, lo han hecho los ángeles en la misma Sodoma y Gomorra, han tomado figura humana, por ejemplo, ¿no? A lo que voy es, si Dios se hace hombre en el tiempo y se encarna en la Virgen María, podemos decir, la Virgen María generó a la parte humana de Dios, pero no generó la parte divina. Entonces, es madre de Dios en cuanto a la parte humana, pero no es madre de Dios en cuanto a la parte divina. Es decir, con todo esto lo que le quiero decir es que usted se tiene que sacar de la cabeza cuando hablamos de la Trinidad, que justamente Dios es un hijo, como es un hijo natural. Porque, por ejemplo, no sé si usted estudió la parte de Santo Tomás de Aquino, pero ¿qué cosa es el tiempo? El tiempo es el paso de la potencia al acto. Es eso, ¿no? Yo paso de algo que no tengo a algo que tengo. ¿Qué cosa es la eternidad? La eternidad es, en el caso de Dios, un acto puro. O sea, Dios tiene toda la perfección a vida y por haber. Por ejemplo, para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios todo lo ve en un eterno presente. Dios sabe de la A a la Z todo lo que va a ocurrir. Entonces, un plano es el plano predicamental. El plano predicamental es el plano del tiempo. Y otro plano es el plano trascendental. En el plano predicamental es así como usted dice. O sea, un padre tiene que generar a un hijo y lo tiene que generar en el tiempo y le tiene que dar el ser. Pero, por ejemplo, inclusive en el plano humano, podríamos decir, un hijo puede llegar a ser, por ejemplo, yo llegué a ser más fuerte que mi papá, si vamos al caso, ¿no? Yo llegué a ser mucho más fuerte que mi papá. O sea, yo hice deportes que mi padre nunca ha hecho, por ejemplo, ¿no? O yo llegué, por ejemplo, no sé, a ser más alto que mi papá físicamente, pero lo llegué a superar en ciertos aspectos. Ahora, un hijo puede llegar a superar a su papá en todos los aspectos y es más, el padre muere
y el Hijo sigue vivo en el ámbito natural. En cambio, en el ámbito de Dios, el Padre no puede morir, ni tampoco el Hijo puede convertirse en más fuerte que el Padre. Ese es el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, siguiendo su razonamiento, tendríamos que decir entonces el Hijo tendría que poder ser más fuerte que el Padre, más omnipotente, y el Padre tendría que morir. Y no, no es así, no estamos hablando del plano humano, estamos hablando del plano trascendental y del plano de Dios, ¿no? Y después hay otro punto que acá me parece que es importante también, ¿no? Que yo la vez pasada no se lo dije porque realmente no estaba tan seguro que fuese así, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, le llamamos a la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo por conceptos humanos, por conceptos nuestros. Pero nosotros de Dios es más lo que no conocemos que lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando sabemos que Dios es un solo Dios y tres personas divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los llamamos según los conceptos humanos que nosotros tenemos de paternidad, de, por ejemplo, filiación y de amor, como es el caso del Espíritu Santo, según nuestros conceptos humanos, obviamente. Pero Dios no solamente que asume nuestros conceptos humanos, sino que los supera. Entonces, es en parte igual y en parte distinto. ¿Quién conoce la esencia divina? No la conoce nadie. De Dios es más lo que nosotros no conocemos que lo que nosotros no conocemos. Perdón, de Dios es más lo que nosotros no conocemos que lo que conocemos, ¿no? Entonces, la esencia divina no la conocemos. Lo que podemos hacer es, a través de las criaturas, a través de todo lo que nosotros vemos en esta tierra, por ejemplo, ¿por qué decimos que Dios es bueno? Por las criaturas que vemos acá en la tierra que son buenas, pero sin embargo el creador es la bondad. O por ejemplo, alguien es justo, pero esa justicia la tiene limitada. El creador es la justicia. Dios tiene todos los atributos, pero los tiene en un solo acto y los tiene de manera perfecta. Bueno, en el caso de la paternidad, de la filiación y del amor, nosotros nos guiamos con conceptos humanos, pero lo que sabemos es que Dios es un solo Dios y tres personas divinas. Como sea la esencia divina, ya, digamos, tenemos un concepto con estos tres nombres, pero Dios los asume y los supera. Porque si tenemos que verlo desde el punto de vista humano, entonces el padre tendría que envejecer, el hijo tendría que convertirse en más fuerte, el padre tendría que morir, el hijo también. Es decir, ya directamente estaríamos hablando de que Dios no es Dios, ¿no? Y sabemos que no es así. Entonces, es en el plano trascendental, no en el plano predicamental. O sea, ¿esto qué significa? Que la creación muestra parte de lo que Dios es, pero no lo muestra completo. O sea, Dios supera infinitamente lo que se ve aquí como sombra, ¿no? Y así, lo que sucede es de que Jesús de Nazaret utilizó la palabra hijo. Y digamos, todo lo que usted me dijo, por ejemplo, de que un hijo llegue a ser más fuerte que su papá, podría ser, digamos que es la norma, pero no necesariamente. Digamos, si un hijo nace mal formado y nunca llega a ser ni tan alto ni tan fuerte como su papá, no por eso deja de ser hijo, porque esa no es la esencia de la palabra hijo. O podría ser incluso que el hijo muera antes, porque no es esa la esencia de la palabra hijo. O sea, la esencia de la palabra hijo es que tiene que ser generado y que no puede existir por sí mismo, sino que su existencia se la debe a otro ser. Esa es la esencia de la palabra hijo. No tiene nada que ver con que si crece o es más fuerte o más débil, nada de eso lo hace hijo. Y como le digo, en la Trinidad, en la unidad, digamos, sí habría esa contrariedad, porque es algo totalmente contrario en decir de que una de las personas sí existe por sí mismo, pero a la vez en esa unidad no existe por sí mismo. Entonces ahí es como unir materia y antimateria y se destruyen. Otra cuestión es en Jesucristo,
Yo veo que en Jesucristo, usando términos aristotélicos como le digo, ya voy a tratar de usar esa nomenclatura, aunque no me es muy familiar, pero la voy a tratar de usar. Sí veo potencialidad en Jesús de Nazaret, porque por ejemplo se dice de que él crecía en estatura y él aprendía. O sea, él crecía en sabiduría y en conocimiento, dice yo creo que el Evangelio de Lucas. Ahora, es impensable de que Yahvé adquiera conocimiento, puesto que él ya lo conoce todo, pero se dice que entonces que Jesús de Nazaret sí adquiría sabiduría y conocimiento. Y eso es evidencia de que sí tiene potencialidad. Ok, Entonces, no puede ser de que en la unidad un mismo ser no tenga, que tenga potencialidad y a la vez sea acto puro. No puede ser. bueno, le voy a ir respondiendo por partes. En cuanto que el hijo sea más débil que el padre, es una excepción, el hijo mal formado o esto. En la mayoría de los casos, la mayoría, los hijos terminan siendo más fuertes porque el padre envejece, ¿no? La excepción confirma la regla, no la anula, ¿no? Después, estoy de acuerdo con que lo propio del hijo es ser generado, pero lo propio de un hijo humano es ser generado en el tiempo. En cambio, el Hijo unigénito de Dios es generado en la eternidad. Y generación en el tiempo no es generación en la eternidad. Generación en la eternidad sería coeterno. ¿Por qué razón? Porque Dios está fuera del tiempo, justamente. Y eso no es una arbitrariedad, ¿no? Por ejemplo, si Dios es uno y tres personas, ¿no? Tal cual como es la Trinidad, no puede una persona ser menos que la otra. Simplemente la generación se dice que el Hijo es generado del Padre y el Padre y el Hijo generan el Espíritu Santo desde toda la eternidad. La imagen que por ejemplo, que Santo Tomás pone es, lo estoy explicando muy, muy así de jardín infantes como para que la gente lo entienda más que nada, ¿no? Está, por ejemplo, Dios Padre, que de él sale su palabra, la palabra y él se miran y de ahí justamente está el amor, que es el Espíritu Santo, ¿no? El amor del Padre y el Hijo generan el espíritu de amor, que es el Espíritu Santo. Esa trinidad de personas está unida en la unidad de sustancia, pero esto estamos explicándolo en términos muy, muy humanos. Esto es de toda la eternidad, no es en el plano predicamental, sino en el plano trascendental, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir, si tenemos que verlo todo como si fuese del punto de vista humano, no podemos elegir la parte que nos conviene a nosotros. Bueno, la generación en realidad sí, pero lo de ser más fuerte, lo de ser más débil, eso no. Está bien que lo propio de un hijo y de un padre es ser generado, pero por ejemplo, si nos ponemos en exquisitos, los padres humanos mueren, generan, pero mueren. Y los hijos pueden vivir más que los padres, por ejemplo. Sí, ahí está la parte de la generación, en el caso de los hijos, de decir, bueno, son generados en el tiempo. Sí, son generados en el tiempo. Pero en el caso de Dios, Dios es generado, por decirlo así, el Hijo y el Espíritu Santo, la generación viene de toda la eternidad, porque si viniese en el tiempo, entonces Dios no tendría tres personas, Dios tendría una sola, o sea, sería solamente el Padre, cuando justamente la Trinidad son tres personas y en un solo Dios. Una cosa es la generación en el tiempo, otra cosa es la generación en la eternidad. La generación en la eternidad es acto puro y la generación en el tiempo pasa de la potencia al acto. En el caso de los humanos, nosotros pasamos de la potencia al acto, pero en el caso de Dios no es posible porque Dios es acto puro. Y por ejemplo, yendo a lo que usted decía, de por ejemplo, de que Cristo tenía potencialidad, usted tendría que leer a Santo Tomás de Aquino en la parte del tratado del verbo encarnado, porque justamente Cristo como hombre tiene potencialidad, como hombre la tiene, pero Cristo tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Cristo es persona divina, justamente es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero la persona divina tiene por una parte naturaleza humana y por otra parte naturaleza divina. Cristo como hombre es contingente. ¿Por qué razón? Porque él podría no haberse hecho hombre.
Él podría no haber entrado en el tiempo, él podría haberse quedado en la eternidad. Como hombre, no tiene la perfección que tiene Dios, y como hombre, su naturaleza es creada, su naturaleza humana es creada, su alma es creada, y él pasaba frío, él podía sufrir. Entonces, él es hombre perfecto. ¿En qué sentido? Que es todo lo perfecto que un hombre puede ser, del punto de vista humano. Pero al mismo tiempo es Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que él crecía en sabiduría y que él crecía, digamos, en estatura y todo ese tipo de cosas, obviamente que como Dios sabía las cosas, no las sabía como hombre, y como hombre no las había experimentado. Por ejemplo, a lo que voy con esto, yo puedo saber una cosa como confesor, pero no la sé fuera de la confesión. La sé, pero al mismo tiempo no la sé, bajo distintos respectos. Por ejemplo, si alguien se confiesa conmigo, yo tengo el sigilo total de confesión, porque la persona en la Iglesia Católica se confiesa con Jesucristo. El sacerdote solamente pone la cara, ¿no? Entonces, si fuera de la confesión alguien viene y me dice, fulano de tal robó, yo puedo decirle, no lo sé con ciencia comunicable, no te la puedo comunicar, porque ciertamente no lo sé, o sea, la persona me lo dijo en confesión. Bueno, Cristo como Dios, él sabía todo, pero como hombre, de hecho, él tenía que ir experimentando las cosas. Entonces, por lo tanto, tenía que ir experimentando el crecimiento físico, el dolor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando él quería usar su naturaleza divina, la usaba. En el templo, cuando estaba en medio de los doctores de la ley, estaba en medio de los doctores de la ley como maestro, justamente. Por eso lo pusieron en medio de ellos. Y les sorprendía, dice la Escritura, su sabiduría. Bueno, cuando él realmente quería hablar como Dios, hablaba. Y cuando quería ver los pensamientos de las personas, los veía. Tenía naturaleza humana y naturaleza divina. De hecho, la Escritura dice eso, ¿no? Que justamente él podía ver el pensamiento de los demás. Él hacía los milagros en su propio nombre, no recurría al Padre para hacer los milagros, ¿no? Por dar un ejemplo. Como para concluir la idea, Gerson, de lo que estoy diciendo, ¿no? Si usted todo lo ve en el plano humano, me parece que su problema es la generación, y yo puedo entender que su problema es la generación. Usted me dice, bueno, lo propio del hijo es ser generado. Sí, ser generado es lo propio del hijo. Entonces, para usted, digamos, no puede haber generación si no es que antes realmente fue creado. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Usted tendría que, en realidad, no verlo del punto de vista humano, sino verlo del punto de vista de la eternidad. O sea, voy a cambiar el plano. No tendría que verlo del punto de vista temporal, tendría que verlo del punto de vista de la eternidad, ¿no? Ahora, su pregunta puede ser, bueno, pero en realidad usted, padre, me está pidiendo fe en algo que en realidad no es demostrable. En realidad lo que yo le diría, ¿usted cree en Jesús de Nazaret como el Mesías? Yo le diría, Jesús de Nazaret dijo ser Dios. O sea, cuando Santo Tomás, apóstol, Cristo le dijo, toca mi costado, pon tu mano acá en mis llagas, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué cosa le dijo Tomás? Le dijo, Señor mío y Dios mío. El prólogo de San Juan todo el tiempo dice la palabra. Es claro que está hablando de Jesucristo en todo el prólogo. Dice, la palabra era Dios. Cuando uno va al texto griego, ahí no hay confusión. Dice, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y después hay un montón de otros textos donde, por ejemplo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Utilizó la palabra yo soy, o sea, el nombre, que no era el nombre, pero el modo como se le llamaba Yahvé, ¿no? Y lo mismo, hay otra parábola que dice, ustedes sabrán que yo soy cuando sea levantado en lo alto. Cristo mismo con sus milagros, con sus palabras, con su santidad de vida, y al mismo tiempo se ha dicho explícitamente, y al mismo tiempo Él ha resucitado. Justamente Él dijo, yo doy mi vida y la recupero cuando yo quiero. Entonces, dicho todo esto, o hay dos dioses, tenemos que decirlo así, o hay dos dioses, uno es Cristo y otro es el Padre, lo cual es imposible, o hay una trinidad de personas.
porque realmente no puede haber tres dioses, porque si hubiese tres dioses, ninguno de los tres sería Dios, porque ninguno tendría poder sobre el otro, entonces no serían omnipotentes. Entonces, o hay un solo Dios y tres personas, o digamos, o estamos hablando de tres dioses. Si hay tres dioses, Dios no existe. En cambio, si hay trinidad de personas, estamos hablando de que Dios es uno y tres personas distintas, y la generación hay que verla no en el tiempo, sino en la eternidad. Y por último, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el modo humano de referirnos a esas personas, pero no sabemos, no conocemos la esencia divina. Ahí está el punto, ¿no? Ya. Sí, yo creo que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero, y también hijo de Dios, pero es un hijo de Dios, digamos, un clado de Dios, una rama de Dios, un clon de Dios, pero en relación padre-hijo. Entonces, es así como yo lo entiendo. O sea que, puesto que Yahvé es Dios y Jesús de Nazaret es un clado de Dios, pues también es Dios, en el sentido de que es de la misma esencia. Ahora, yo veo en la Trinidad también, por decirlo así, Jesús de Nazaret como un clado de Dios, un clon de Dios, pero con otro tipo de relación. La veo con un tipo de relación de hermanos gemelos, puesto que son coeternos y tienen las mismas jerarquías y facultades. Entonces yo no vería ahí la relación padre-hijo, sino que vería una relación más parecida como hermanos, aunque digamos ambos tenemos prácticamente los mismos conceptos, que son esencia del otro, que son, pero con la diferencia que ustedes los consideran, la definición que ustedes utilizan, aunque no lo digan, pero la definición es de hermanos y no de padre-hijo. Sí, lo que pasa es que con esto lo que le quiero decir es, em, nosotros, si Jesús de Nazaret realmente era el Mesías, y si Jesús de Nazaret es Dios, porque usted dice, bueno, son como hermanos gemelos, también Jesús de Nazaret dijo, el Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Eso lo dijo claramente, ¿no? O el Padre y yo somos uno, eso haciendo referencia a la unidad de... O sea, los pasajes de la Escritura son demasiado claros y hay muchos. Señor mío y Dios mío, se lo dijo Santo Tomás. La palabra era Dios. Yo soy. Utilizó la palabra yo soy muchas veces, ¿no? Entonces, acá estamos hablando no de que Jesús de Nazaret estaba, por ejemplo, a una altura más baja del Padre, sino a la misma altura, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, el punto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted le quiere poner otros nombres, por ejemplo, inclusive yo del punto de vista filosófico, yo como filósofo le digo, yo no tendría problema. O sea, ¿por qué le digo esto? Acá viene el punto, ¿no? Yo como católico, obviamente Jesús de Nazaret es el fundador de la Iglesia Católica y ahí hay otro punto. Si Jesús de Nazaret es Dios, la Iglesia Católica tiene la razón al respecto. Pero bueno, esa es otra discusión que la podemos dejar para otro momento, ¿no? Pero no voy a hablar en cuanto católico, o sea, yo esto lo sostengo, ojo, no digo, si Jesús tiene razón y si Jesús es Dios tal cual lo vemos nosotros, entonces la Iglesia Católica es la que es la verdadera en ese sentido, porque fue la iglesia fundada por Jesucristo. Es otra discusión igualmente, pero a lo que voy, como filósofo, olvidémonos que, por ejemplo, que soy, no sé, olvidemos un poquito el tema de la fe, ¿no? Acá aunque no la olvidamos completamente porque la Trinidad no deja de ser un tema de fe. La filosofía solamente llega a la existencia de un solo Dios. No podemos demostrar con la filosofía la Trinidad, ¿no? Pero una vez, si por fe, por ejemplo, yo acepto la Trinidad, puedo hablar filosóficamente de lo que acepto por fe. Ese es el punto, ¿no? Aunque la fe pertenece a la teología. Bueno, toda una, no sé si me está entendiendo el razonamiento, pero voy a hablar filosóficamente de algo que acepto por fe, valga la redundancia. Eh, Podemos llamarle al padre Pepito, podemos llamarle al hijo, podemos llamarle sultanito, y al Espíritu Santo podemos llamarle menganito. Pero eso no quita en nada
que el concepto de Trinidad es 3 personas y un solo Dios. O sea, una sola sustancia divina y 3 personas. Después, lo que hace la teología es tratar de explicar justamente ese, porque la Trinidad es un misterio revelado, ¿no? Lo que hace la teología con la filosofía es tratar de explicar justamente cómo se da esa relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo es que hay, por ejemplo, 2 procesiones, ¿no?, en la Trinidad, cómo es el tema de que el Espíritu Santo es amor, de que el Hijo es la palabra. Bueno, es como que la teología trata de explicar todas esas cosas en lo que es humanamente posible. Pero obviamente que la razón llega hasta acá y la fe obviamente sigue más allá porque la fe supera la razón, ¿no? La razón lo único que dice es, bueno, nuestra fe no es contradictoria. Nuestra fe, la Trinidad no va contra nuestra razón, pero la supera, no va contra ella, ¿no? Ahora, del punto de vista filosófico, podemos decir, bueno, pongámosle otros nombres. Estamos hablando de 3 personas y un solo Dios. Pongámosle otros nombres. Por fe sabemos que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es un misterio revelado. Ahora, filosóficamente, bueno, son 3 personas y un solo Dios. Es eso. Esta sería mi explicación a lo que usted me está preguntando, ¿no? Gerson, ¿sabe qué? ¿Quiere volver el martes y la seguimos? Está bien, yo sé que usted ya está cansado, yo también quería hacer una intervención corta, No, así está que bien, estamos. pero sabe que usted me hace repasar mucho la filosofía y la teología y se lo agradezco, porque no son muchas las personas que me hacen este tipo de preguntas que hace usted, y usted me obliga a repasar todo lo estudiado en el seminario, así que de alguna manera se lo agradezco. Y yo le agradezco también, le quiero decir esto, ¿no? Usted se ve que es una persona que sabe pensar y que sabe escuchar. Eso realmente lo quiero decir delante de todos, ¿no? Delante de las 1000 personas, ¿no? Usted, como se dice acá en Estados Unidos, is a good listener, o sea, es una persona que sabe escuchar bien, porque la verdad que yo disfruto mis diálogos porque usted puede hablar, yo puedo hablar, podemos hacer intervenciones, ¿no? Y es respetuoso. Así que se lo quiero agradecer, ¿no? Porque mire que no siempre es así con una persona que piensa distinto. Y acá está la prueba de que podemos disentir, pero podemos tener un diálogo respetuoso. Así que usted, como ya le dije, ya es parte prácticamente del canal, ¿no? No solamente es un huésped, sino que ya es parte. Así que 1000 gracias. Y el martes este espacio está abierto. Usted sabe que a usted hago lo posible por recibirlo. Muchas gracias por la hospitalidad y sí, la idea es enriquecernos en conocimiento, ¿verdad? Ambas partes. Y yo también he aprendido y me ha obligado también, digamos, por ejemplo, todos esos términos filosóficos que yo no son mi expertise, pero me veo obligado también a aprenderlos para poder entendernos, ¿verdad? También me enriquezco de los diálogos. Entonces, muchas Muchísimas gracias. gracias. Y si algún día visito Guatemala, me gustaría conocerlo, Gerson. Ah, con mucho gusto, con mucho gusto. No sé realmente si algún día visitaré Guatemala, pero si algún día visito, ahí estaré para que nos tomemos un café y sigamos dialogando. Muy Bueno, bien, con mucho gusto. Gracias. que Dios lo bendiga, y gracias por Gracias, todo gracias. y rezo mucho por usted. Buenas noches. Chao, Gracias. chao, chao. Bueno, si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar
que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.